Bueno, mi gente, que estamos una vez más para reaccionar. Me llamo Cubanrec y espero hayan tenido una excelente semana. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como saben ya, soy cubano, residente en la isla. Es decir, que todo lo que digo y pienso lo hago desde acá, no es de otro lado y ni nada. Todo lo que digo lo digo desde acá adentro. Consciente de lo que puede causar esas cosas, pero bueno, hay que hacerlo. Y hoy vamos a reaccionar, no voy a dar tanta introducción. Hoy vamos a reaccionar a un video que es una explicación de por qué Cuba es tan pobre. Y a mí como cubano me interesa. De hecho, estoy grabando esto en apagón, entonces yo quiero saber por qué Cuba es tan pobre, por qué Cuba tiene tantas situaciones. Obviamente yo sé por qué y a qué se debe y a quiénes se debe, y no estoy hablando de bloqueo. Ustedes saben de quién yo estoy hablando. Entonces, para que todos salgamos de dudas y bueno, para responderle a todos los izquierdosos esos que me escriben, vamos a reaccionar a este video muy interesante, por cierto, así que vamos a meterle a la reacción. Vamos a montarnos en una máquina del tiempo y vamos a viajar a 1959, un año clave para la historia mundial. Ahora veremos por qué. Vamos a fijarnos en dos hombres y dos islas. Por un lado tenemos a un joven guapo y barbudo llamado Fidel Castro, que entra triunfante en La Habana. Promete justicia social, soberanía y riqueza. En el otro lado del mundo, en el sudeste asiático, un abogado llamado Lee Kuan Yew se convierte en primer ministro de una pequeña isla pantanosa, sin recursos naturales y rodeada de enemigos: Singapur. Ambas islas, Cuba y Singapur, parten de un reinicio ese mismo año. O sea, no hay excusa. Ese mismo año, ambos países cambian de régimen, por decirlo así. Uno para bien y el otro para lo que estamos viviendo. Pero bueno, ya. No hay excusa. No hay excusa. Empezaron de cero, como aquel que dice. Pero antes hay que dejar claro que Cuba en 1959 era mucho más rica que Singapur. Así es, La Habana era una metrópolis cosmopolita, mientras Singapur era un puerto colonial pobre y sucio. Y ahora volvamos a 2026. Han pasado más de 65 años. ¿Y cuál ha sido el camino de estos dos países? Pues Singapur es un modelo de éxito, ya que es una de las naciones más ricas de la Tierra. Su PIB per cápita supera los $90.000. Es un centro financiero mundial, limpio, seguro y tecnológico, aunque su sistema de gobierno se aproxima más al autoritarismo que a una democracia, pero sobre el papel es una democracia. El gobierno de Cuba, sobre el papel, dicen que es una democracia. ¿Una democracia, mi gente? Claro que sí. La democracia no es eso de que no hay libertad de prensa, que no puedes expresarte, que solo exista un solo partido político, el culto a la persona, o sea, el endiosamiento de un ser como que es supremo y sigue siendo humano, que nadie tiene los mismos derechos, que el poder militar no defiende al pueblo sino los intereses de los que están en el gobierno. Eso no es democracia, eso es democracia. O sea, esa es la democracia que vivimos en Cuba. Digo yo, eso no es democracia. Por el otro lado, Cuba es un país en ruinas. Su PIB per cápita real es difícil de calcular porque su moneda no vale casi nada. Pero los economistas independientes lo sitúan en la cola del mundo. En Cuba falta comida, falta luz y faltan medicinas. Cuba no es una democracia, es una dictadura de corte socialista. ¿Cómo es posible una diferencia tan brutal? La respuesta es corta: el modelo. Mientras Lee Kuan Yew apostó por el libre mercado, la meritocracia y la apertura al mundo, Fidel Castro apostó por el comunismo, la centralización y el estatismo. Vamos a destripar esto pieza por pieza. Para entender por qué no hay carne en Cuba, tienes que entender cómo funciona el comunismo en la práctica. Cuando Fidel Castro y Che Guevara tomaron el mando, decidieron que el Estado debía controlarlo todo. Expropiaron las empresas americanas, las españolas y finalmente hasta los pequeños negocios del cubano de a pie. Hoy por hoy, todas las empresas que han sido expropiadas, el 89%, vaya, por decirlo así, está cerrado. O tienen unos problemas ya sin solución. Así que no sé de qué sirvió, no entiendo de quién fue la gran idea, ni para qué lo hicieron. Pero a día de hoy, casi ninguna de esas empresas que fueron expropiadas sirve. O sea, funciona a día de hoy. Y dicen que antes estábamos peor. Yo no sé, pero bueno. Ernesto Che Guevara, por cierto, fue nombrado presidente del Banco Nacional pese a no saber nada de economía.
Volvamos con los dos países. En el índice de libertad económica que publica la Fundación Heritage, la diferencia entre Singapur y Cuba es abismal. Singapur está en el puesto número 1 mundial, es decir, es la economía más libre del planeta. Cuba, por el contrario, está en el puesto número 175, solo por delante de Corea del Norte. ¿Qué significa estar en el puesto 175? Que en Cuba es imposible hacerse rico trabajando. Si tú tienes una vaca, la vaca no es tuya, es del Estado. Si la vaca da leche, el precio lo pone el Estado. Si la matas para comer, vas a la cárcel. Resultado, nadie cría vacas. Adiós a la carne. ¿Ya entienden por qué en mis video reacciones yo digo que no es común que uno coma carne aquí? De pollo sí, claro, porque vaya, nada más faltará que ni pollo, porque pollo hasta por pescado te lo dan. Pero imagínate que tú te fajes con los ladrones a cada rato porque te quieren llevar la vaca. Te preocupes por ella, pagues el veterinario, los atiendas constantemente. Todos los días eres tú arriba de tu vaca. Bueno, de la vaca, porque no es tuya. Y que a la hora de la verdad ni puedas ponerle precio a la leche, ni puedas comerte la vaca, y en resumen la vaca no sea tuya. Tú eres el que sufre, tú eres el que te desvela, tú eres el que hace todo por la vaca, pero la vaca no es tuya. Es increíble. Es que eso no es funcional de ninguna manera que tú lo pongas, no es algo lógico. Pero bueno, seguimos, que no puedo hablar mucho tampoco, ustedes saben que estos temas son delicados. Es una simplificación, sí, pero creo que se entiende perfectamente. El sistema cubano eliminó el incentivo. En Singapur, si inventas algo o trabajas duro, prosperas. En la Cuba comunista, si trabajas duro, ganas lo mismo que si no haces nada. Aquí entramos en terreno pantanoso. El gobierno cubano tiene una excusa perfecta para todos sus males. Esa excusa se llama el bloqueo. Hablemos claro. En 1962, Kennedy firmó un embargo comercial. Es cierto, Estados Unidos no comercia libremente con Cuba. Eso fastidia, claro que sí, pero hay matices importantes que te suelen ocultar. 1. No es un bloqueo naval. Cuba puede comerciar con México, España, China, Canadá, Brasil. De hecho, los hoteles de lujo en La Habana están llenos de productos europeos. De hecho, el pollo que le venden a la población de vez en cuando, bien caro que lo venden, dice Made in USA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde llega el bloqueo? ¿Qué bloqueo? Ya con una explicación así te desmontan toda la propaganda esa de que el bloqueo hace daño, que si por culpa del bloqueo, que si bla, bla, bla. Pero siempre va a estar el que dice, ay, pero si no hace nada, ¿por qué no lo quitan? Que si... Pero aquí te están demostrando con hechos, con estadísticas, con cosas concretas de que el bloqueo realmente no afecta. No existe, pero no afecta. 2. La comida y la medicina. Estados Unidos sí vende comida y medicinas a Cuba. De hecho, es de los mayores proveedores de pollo de la isla. Pero exige pago al contado, porque Cuba tiene fama de no pagar sus deudas. El verdadero problema no es el embargo de Estados Unidos, el externo, sino el bloqueo interno. Imagina que eres un agricultor cubano y quieres vender tomates. Tienes dos bloqueos, el externo y el interno. Tienes un bloqueo externo en el que no puedes vender esos tomates a Miami, por ejemplo. Vale. Y un bloqueo interno donde el gobierno te dice qué plantar, te quita el 80% de la cosecha a un precio ridículo, no te deja importar tractores y te impide vender tus tomates directamente al supermercado. Durante los primeros... Imagínate, yo siendo agricultor, por eso ya casi no quedan campesinos, que yo me faje día y noche con la tierra, levantándome temprano, cogiendo los soles del mediodía, que aquí ahora mismo hace tremendo calor aquí. Imagínate un mediodía en Cuba está duro, arando la tierra, cultivando, mirando que no vengan plagas, quitando la hierbita que está creciendo, para que el Estado venga a llevarme la mitad de mi cosecha. La mitad no, más de la mitad, el 80%, a un precio tan módico que da ganas de llorar. Da más ganas de reírse que de llorar, pero bueno, da ganas de llorar. Es increíble, ¿va? Y entonces mucha gente de izquierda y mucha gente de aquí siempre con lo mismo, que si el bloqueo, que si esto, pero el bloqueo no... O sea, te estamos hablando de cosas internas del país. En esa parte, en ese aspecto, ¿qué afecta el bloqueo? Cuba tiene suficiente extensión territorial como para tener una agricultura sostenible,
como para abastecer al país y de paso exportar. Lo que pasa es que han dejado que las tierras se llenen de maragüey, mil cosas que no tienen. El campesino no tiene incentivo realmente para cultivar. Ni incentivo ni las condiciones, estamos claros. 30 años, de 1960 a 1990, a Fidel el embargo le dio igual. ¿Por qué? Porque tenía a un sugar daddy. Ese sugar daddy se llamaba Unión Soviética. Mucha gente cree que el comunismo cubano funcionó al principio. Falso. Lo que funcionó fue el subsidio soviético. En la Guerra Fría, a la URSS le interesaba tener una base comunista en las narices de Estados Unidos. Así que llegaron a un trato. La URSS le compraba a Cuba el azúcar a precios ficticiamente altos, muy por encima del mercado, y le vendía petróleo a precios ficticiamente bajos. Cuba no producía riqueza, Cuba revendía petróleo ruso. Era una economía parásita. Se construyeron escuelas y hospitales, sí, pero no con dinero generado por la economía cubana, sino con el cheque de Moscú. Cuando el muro de Berlín cayó y la URSS colapsó en 1991, el grifo se cerró de golpe. El llamado periodo especial. Especial fue el hambre que se pasó ahí. Cuba entró en el llamado periodo especial. Fue una época de hambre literal. La gente comía cáscaras de plátano y gatos. Sí, gatos. Sin el papá soviético, el rey quedó desnudo. Fidel, que era un genio de la supervivencia política, encontró otro mecenas a principios de los 2000, un mecenas llamado Hugo Chávez. Venezuela empezó a enviar barcos de petróleo a cambio de médicos y servicios de inteligencia cubanos. Cuba volvió a respirar artificialmente. ¿Pero qué pasa en 2026? Ya sabes que Venezuela quebró su propia industria petrolera, ya no puede mantener a Cuba. Y Rusia, metida en sus propias guerras, tampoco está para regalar nada. Resultado, la economía cubana está en caída libre. No hay quien la subvencione. Porque siempre fuimos parásitos. Ese es el mayor problema, que Cuba siempre fue una economía parásito, tanto de Nicaragua, Rusia, Venezuela, siempre hemos buscado el apoyo de alguien, siempre. Han buscado porque no pertenezco a ese selecto grupo. Y como nunca desarrollaron una industria productiva propia, no tienen de nada. Durante décadas los activistas te vendieron que, vale, que en Cuba no hay libertad, pero la sanidad es la mejor del mundo. Hoy, en 2026, ese mito se ha derrumbado. Los hospitales cubanos son escenarios de terror. No hay insumos básicos, ni antibióticos, ni hilo de sutura, ni anestesia. Los médicos, que son excelentes profesionales, por cierto, tienen que operar con la luz del móvil porque se va la electricidad. Además, el gobierno alquila a sus médicos a otros países para ganar divisas, dejando los hospitales de la isla vacíos de personal. La potencia médica no tiene aspirinas. La situación es apocalíptica. El gobierno, desesperado por conseguir moneda dura, dólares o euros, inventó las tiendas en MLC, moneda libremente convertible. Ese fue el golpe más duro que han dado aquí. Porque ustedes saben cuánta gente fue presa por tener dólares nada más. Vaya, porque un Yuma pasara a un extranjero, Yuma como le decimos acá, y te regalaron dólares, tú no sabes. Primeramente te cogía la causa asedio al turismo. Y luego te metían presos si tenías dólares. Posiblemente hoy hayan gente todavía presa porque se complicaron en la prisión, que nada más entraron por tener un dólar. Vale, imagínate. Y que ahora cuando salgan van a ver que el dólar es casi obligatorio o obligatorio. El Estado te paga tu salario en pesos cubanos, que no valen nada, y el Estado te vende la comida y el jabón en dólares, que no tienes. Esto ha creado una sociedad de castas. Si tienes familia en Miami, que te manda remesas, comes. Pero si eres un ingeniero fiel a la revolución que no tiene familia fuera, te mueres de hambre. Habrás también oído hablar de los apagones. Y es que los apagones en la isla no son una excepción, son la norma. La red eléctrica, construida con tecnología soviética obsoleta y remendada con alambre, ha colapsado. Hay barrios que pasan 18 horas al día sin luz. Permiso, voy a hacer una intervención.
Hay barrios que pasan incluso 3 días, 72 horas, sin fluido eléctrico, de ningún tipo, y se la ponen 1 hora o 30 minutos y se la quitan. Así que imagínense, que no es simplemente 18 horas. Ojalá, yo vivo en La Habana, y en La Habana se estaba respetando un poco, tú sabes, Oriente estaba muy mal, pero La Habana estaba muy bien, estaba normal. Apagones si acaso de 2 horas, pero ahora incluso aquí en La Habana los apagones todos están superando las 24 horas, por eso hay tanta gente en las calles últimamente. Sin luz no hay agua, las bombas no funcionan, la comida se pudre en la nevera y el calor es insoportable. ¿Y qué hay del turismo? Bueno, el régimen apostó todo en su día al turismo, construyendo hoteles de lujo, hoteles que hoy están vacíos. Con la inestabilidad que sufre el país, los turistas prefieren irse a Punta Cana, en República Dominicana, o a Cancún, porque ¿quién quiere pagar $2.000 para ir a un hotel donde se va la luz y no hay huevos en el desayuno? En Cuba no quieren vivir ni los propios cubanos. Desde que Castro llegó al poder, el éxodo cubano ha sido constante, pero lo de los últimos años es algo más, es un vaciamiento demográfico. Se estima que cerca de 3 millones de cubanos viven fuera. Para una isla de supuestamente 11 millones, aunque probablemente queden menos de 9 en realidad, es una barbaridad. Y no se van solo los disidentes políticos, se van los jóvenes, los ingenieros, los médicos, los deportistas. En resumen, se vira todo el mundo, porque realmente no hay forma de vivir, ya lo explicaba al principio. Te esfuerces mucho, seas honrado, seas trabajador, te mates trabajando, vas a ganar siempre lo mismo que el vago que no hace nada. De hecho, Cuba es el único país que el vago sobrevive, que eso es un problema realmente, pero bueno, el único país que hay tantos vagos en la calle y no se mueren de hambre, porque en Cuba tienen la posibilidad de sobrevivir, que por eso cuando llegan a otro país chocan con la realidad y a veces quieren virar para atrás o se meten en un lío, porque se acostumbraron a resolver. ¿Qué cosa es resolver? Bueno, es la palabra que le buscaron aquí las personas debido a la necesidad. No lo justifico, porque soy cristiano, no lo justifico, pero bueno, debido a la necesidad, o sea, cambiaron el significado de la palabra robar por resolver. La situación está muy difícil, hay que resolver algo para la casa. Entonces, en todos los trabajos, como es del Estado, no es de alguien particular que está arriba controlando sus pérdidas, sus ganancias, y es algo del Estado, no te pertenece ni a ti ni a mí, no hay amor por eso, siempre se resuelve algo. Eso es el resolver. Y por eso hay tanta gente que vive sin trabajar. Se va el futuro. La revolución comunista se mantiene en pie gracias al dinero que envían los exiliados a sus familias. Es decir, se sostiene a duras penas por el capitalismo. Las remesas son el verdadero motor de la economía. El gobierno odia a los que se van, los llama gusanos, pero necesita desesperadamente sus dólares para importar comida. ¿Y el azúcar? Cuba fue históricamente el azucarero del mundo. Sin embargo, hoy, en 2026, Cuba tiene que importar azúcar para consumo interno. El desastre de gestión ha sido tal que han desmantelado las centrales azucareras y la producción es inferior a la que tenían en el siglo XIX. Es como si Arabia Saudí tuviera que importar arena. La Cuba de 2026 no es un país. Inferior al siglo XIX, Martí y Maceo estaban vivos. Los españoles todavía estaban en Cuba. La tecnología para la producción de azúcar es totalmente obsoleta, súper mega obsoleta a la que existe hoy en día. Y estamos por debajo de ese siglo. Yo sabía que estábamos mal, pero no calculaba qué tan mal estábamos. ¡Wow! Es una sala de espera. La gente espera una visa, espera una remesa, espera que llegue el barco con gasolina o espera un cambio de régimen que nunca llega. Díaz-Canel, el puesto a dedo, como le llaman muchos, y la cúpula militar controlan los hoteles y los negocios rentables a través de un conglomerado llamado Gaesa, mientras el pueblo hace colas de horas para comprar pan de mala calidad. El empobrecimiento de Cuba no es un accidente, ni culpa exclusiva de un embargo extranjero. Es el resultado de un modelo que penaliza la creación de riqueza. Como demostró Singapur, una isla sin recursos puede ser rica si libera el talento de su gente. Cuba, con tierra fértil, playas preciosas y gente talentosa, es pobre porque su sistema está diseñado para el control, no para la prosperidad. Y es que el precio de un cartón de huevos en el mercado negro de La Habana
puede costar más que la pensión mensual completa de un jubilado que trabajó 40 años para el Estado. Esa es la triste realidad de la revolución. Y tristemente muchas personas que viven en esas condiciones siguen defendiendo esos ideales. Esos ideales los siguen defendiendo. Es increíble. No, y realmente hubo un tiempo en que tener mucho dinero en Cuba tenía una causa llamada, creo que, enriquecimiento ilícito. O sea, porque de manera legal, lógicamente, el Estado no te daba fórmulas legales para tú tener dinero, crear tu propia empresa, prosperar en la vida. O sea, tú tenías que ser un normalito. Excepto las grandes ligas, ¿eh? Pero estamos hablando de la gente normal. Realmente la única forma de prosperar era de manera ilícita. Entonces te fabricaban la causa. Si te veían con mucho dinero y manejando un carrito bueno, decían, oh, fulano está en esto. Te mandaban sus agentes y te tiraban el negocio abajo. Te decomisaban todo, se quedaban con el dinero, con las cosas, con lo que tenías. Pues estás haciendo dinero, estás trabajando para enriquecerte. Y no puede ser así. Tú tienes que trabajar para ser normal, no para enriquecerte. Ese es su pensamiento. La situación es insostenible. Con Donald Trump y la caída definitiva del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a La Habana se le cortó el cordón umbilical. El padrino venezolano, que durante años regaló barriles de petróleo a cambio de inteligencia, ya no está, y la nueva administración en Caracas se vio obligada a cerrar el grifo. Trump ha ido a la yugular, la energía. Su administración lanzó una cacería implacable contra la llamada flota fantasma, buques que navegan con el GPS apagado para burlar sanciones. Al amenazar con congelar los activos de cualquier aseguradora o naviera que toque puerto cubano, los barcos petroleros han dejado de llegar a la isla. ¿Podrán sobrevivir los cubanos sin el petróleo venezolano? Hoy las termoeléctricas soviéticas de Cuba son chatarra fría sin combustible, y el régimen de Díaz-Canel, aislado y a oscuras, enfrenta su peor pesadilla: intentar subsistir sin un mecenas extranjero, mientras Washington presiona y espera pacientemente el colapso final. No obstante, la dictadura cubana ha demostrado ser experta en reprimir y sobrevivir en la miseria. ¿Lo conseguirá esta vez? Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Ya sabemos por qué Cuba es tan pobre. No voy a profundizar en el tema porque creo que ya dije unas cositas por ahí. Que eso aquí es complicado, pero me interesaba mucho reaccionar a este video y que ustedes vieran también. Así que vamos allá, no voy a opinar nada, ya todo está dicho. Nos vemos en un próximo video.